A todos nuestros oyentes, bienvenidos a Enigma Total, su programa semanal donde exploraremos los mayores misterios de la humanidad. Soy Natalia y hoy nos adentramos a uno de los lugares más enigmáticos y discutidos del mundo, el Área 51. Nata, espero que te encuentres muy bien. Soy Majo y en este episodio, como tú lo dijiste, vamos a descubrir los secretos de esta famosa base militar ubicada en el desierto de Nevada. Esta instalación militar ha sido objeto de innumerables teorías y rumores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a descubrirlo. El objetivo principal de la base es indeterminado. Se dice que es una instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, utilizada para probar aviones y tecnologías militares avanzadas, pero manteniendo tanto secretismo. El Área 51 ha sido ha sido un punto de interés y especulación durante décadas. A pesar de que el gobierno estadounidense ha reconocido su existencia, el secretismo en torno a la base ha dado lugar a teorías sobre experimentos extraterrestres y desarrollos tecnológicos fuera de lo común. Exacto, Nata. En el año 2013 se desclasificaron documentos que confirmaban su uso como base de pruebas militares, pero muchas preguntas siguen aún sin respuesta. Desde los años 50 ha circulado rumores de que el gobierno está ocultando algo mucho más grande en este lugar, donde se almacenan naves alienígenas o incluso cuerpos extraterrestres. Hablando de extraterrestres, una de las teorías más famosas se originó en 1947, tras el incidente de Roswell, cuando supuestamente se estrelló un ovni en Nuevo México. Aunque el gobierno dijo que se trataba de un globo meteorológico, muchos creen que los restos fueron trasladados al Área 51 para ser estudiados en secreto. Y no es solo eso, algunos teóricos aseguran que el gobierno ha logrado retroingeniería a partir de la tecnología extraterrestre y que muchos de los avances tecnológicos que vemos hoy en día podrían provenir de este descubrimiento. Pero, ¿qué hay de las pruebas? ¿Hay algo que nos respalde estas informaciones? Eso es justamente, Majo, lo que queremos explorar hoy. Las historias de avistamientos de ovnis y supuestas naves extraterrestres que han estado presentes por años. Pero hay pruebas reales de que los sucesos no son solo rumores. Para ayudarnos a desentrañar estos misterios, hoy tenemos con nosotros a Keiner Rivera, un aficionado que ha seguido de cerca los rumores sobre el Área 51. Bienvenido, Keiner. Hola chicas, muchas gracias por la invitación, ¿cómo vamos? Muy bien. Para empezar, Keiner, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo nació tu interés por el Área 51, los extraterrestres y todas estas teorías conspirativas que lo rodean? A ver, yo creo que yo sí me considero muy fan de las teorías conspirativas, pero aún más en la actualidad, hace más o menos un año empezó como mi interés por estos temas, después de que salieron, no sé si ustedes se acuerdan, unos videos virales en TikTok de unas aves súper grandes que supuestamente eran como de la Antártida y todo eso. Ajá. Bueno, pues empezando por ahí, a mí la verdad me fascinó todo este mundo y empecé como a investigar más. Yo ya sabía lo del Área 51, yo ya sabía lo de la Luna, yo ya sabía pues como cositas normales que uno como persona normal sabe, ¿no? Sobre algunas teorías de conspiración. Ajá. Pero con este hecho, no sé, me pasó como una crisis existencial donde, no sé, me intrigó mucho de estos temas de ovnis, no sé, de lo que tiene que ver con cosas paranormales, fantasmas, bueno, todo este tipo de cosas. Yo creo que todo esto empezó más o menos hace unos 2 añitos, este interés sobre todo, pues, estos temas paranormales. Ok. Bueno, Keiner, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que más te intriga del Área 51 y por qué crees que ha capturado tanto la imaginación popular? A ver, yo creo que o sea, no es un secreto ya ahorita en la actualidad, ya que pues obviamente el gobierno de los Estados Unidos desclasificó y prácticamente ya se sabe que todo esto existe, ¿no? Pero digamos, para mí el evento canónico que prácticamente unió a toda la masa del planeta en cuanto a los seres humanos y el pensamiento fue supuestamente
choque de una nave extraterrestre, que popularmente se dice que son dos naves, que se estrelló en Nuevo México, en Roswell, ¿no? En 1947, ¿no? Sí. Entonces yo creo que desde ahí, o sea, desde el 47 para acá hasta la actualidad, ha sido como lo que más ha marcado en cosas, en cuestiones de ovnis, pues. Y después de ahí, las investigaciones y todo eso. Ustedes ahorita, arrancando el programa, dijeron pues una información del Área 51, sobre ingeniería inversa, sobre ovnis que posiblemente tengan ahí. Pero pues eso es como lo popular, lo sabido y lo dicho por el gobierno, ¿no? Pero yo creo que pues con base a las investigaciones que yo hice, eso solamente es la punta del iceberg, porque de ahí para allá o sea, hay demasiado tema, que yo creo que las personas que no les interese estos temas solamente van a saber lo de Roswell, los dos ovnis que se estrellaron y ya, pero no saben como en sí la historia. ¿Por qué existe el Área 51? ¿Por qué no estaba en los mapas? ¿Por qué hasta nomás en 2013 más o menos el gobierno, como quien dice, desclasificó y dijo, sí, aquí esto es un área, el Área 51, bueno, todo eso? ¿Por qué? Pues es que no sé si ya empezarles a contar la historia, ustedes me ayudan. Sí, cuéntanos, sigue. Bueno, resulta que a principio de 1930, el área de Roswell, de Nuevo México, pues obviamente estaba poblada por seres humanos, normal. Pero ellos miraban que había muchos avistamientos de luces y no se sabía qué era. En cuanto las autoridades se dieron cuenta de esto, empezaron a poner bases. ¿Qué pasa? El Área 51 no solamente es como la conocida Área 51, que donde despegan aviones, bueno, esa base se llama el S4. Ese es un sector apenas de todo el Área 51, porque el Área 51 hay más de 90 bases iguales a lo que se conoce como el Área 51, que no se llama Área 51, sino que se llama S4, que es la base que todos conocemos. Sí. ¿Qué pasa? Que en los años de 1940 empezaron estas bases militares a utilizar, no sé, ingeniería, armas, para poder, ¿cómo se dice? Como poder bajar esos objetos voladores no identificados, y ahí es cuando pudieron en 1947 hacerse con uno de estos, pues no sé de qué manera hicieron chocar el ovni, pero fueron los de la base S4, el sector S4, y ahí fue cuando, bueno, pasó todo esto, lo de los ovnis, eso sí pasó. Ajá. Que los platillos, pues supuestos platillos, fueron llevados al Área 51, a los hangares que todo el mundo conoce, ¿no? Después de esto, pues prácticamente ya el Área 51 era como ya muy popular y todo el mundo la conocía. Entonces, ¿qué pasa con el Área 51? En la actualidad no es más que una base donde aterrizan, despegan aviones y donde hacen experimentos con nuevas armas humanas, ¿sí? Recuerdan que yo hace poquito les comenté que no solamente era el S4, el sector, sino que hay muchas bases. Pues resulta que hay una base que se llama Base Dulce, que no es tan conocida. Es prácticamente el mismo sector S4, pero en otro lado, pues, del desierto de Nevada. ¿Qué pasa? Esta base no es como tal una base así como de pistas de aviones, sino que es subterránea. Cuenta con más de 12 pisos para abajo. Y resulta que, pues según personas que han trabajado ahí, personas gubernamentales que obviamente sus vidas corrieron riesgo al contar lo que pasaba,
Resulta que, bueno, es una historia súper larga, pero se las voy a resumir. Resulta que hubo un encargado de las cámaras de seguridad de esa base, pues que su trabajo era darle mantenimiento a las cámaras, estar pendiente de las personas visitantes en los pasillos. Pero resulta que él empezó a hacer como, a ganarse como el respeto pues de los líderes de allá, y empezó a ganar rangos, y ganando estos rangos iba bajando más de pisos para estar como más pendiente de las cámaras de seguridad. Ajá. Resulta que en esta base oficialmente sí hay, como quien dice, en los primeros pisos, por así decirlo, primer, segundo y tercer piso, hay solo gente humana trabajando. Después del quinto piso para abajo ya uno se puede encontrar como los famosos grises. Ajá. ¿Qué pasa con estos grises? Estos grises no son como lo han pintado las películas. Estos grises son como una unión entre, por así decirlo, una raza humana y una raza que es más tecnológica. Ajá. Los grises son, o sea, tienen pensamiento colmena, ¿sí? Ok. Todo lo que ve un gris, lo ven todos los grises. Todo lo que escuchan los grises, porque los grises no hablan, no tienen boca, ellos te leen la mente. Ajá. Si a ti un gris te lee la mente y tú estás pensando, como quien dice, en sapear qué es lo que se hace en esta base, pues obviamente todos los grises se van a enterar, y pues tu vida, la vida de tus familiares, de todo, porque cuando entras a esa base no tienes derechos de nada. Ok. ¿Sí? Interesante. Y resulta que el quinto piso para abajo ya se encuentran los reptilianos. Ajá. ¿Qué pasa con los reptilianos? Que esta sí es una raza como más peligrosa, es más amenazante, es prácticamente las teorías de los reptiles, ¿no? Ajá. Y se supone que este señor que estaba encargado de las cámaras de seguridad era un fotógrafo militar. Ajá. ¿Qué pasa con él? Que se metió, o sea, metió una cámara, y hay poquitos registros que uno puede ver públicos, ¿no? Pero se ve que estos experimentos, que prácticamente hacen experimentos humanos con grises y los reptiles, están haciendo como una especie de híbridos con humanos y animales, ¿sí me entiendes? Desde el piso para, de ahí del séptimo para abajo, Sí. hacen experimentos de toda clase. Sí, y ahí es cuando empezamos a ver, como quien dice, los híbridos entre humanos y reptiles, inclusive las clonaciones. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay muchos famosos que dicen, este no es el mismo famoso que yo conocía. Sí, Sí, sí. ¿Sí? Uno de los casos es el de Avril Lavigne. Ajá. Ajá. Hay una Kardashian que antes era súper diferente y ahora que aparece súper transformada. Creo que Esta, es una Kylie. cantante, Kylie Jenner. Creo que sí. una cantante, no me acuerdo, creo que es Aguilera, Cristina Aguilera, Cristina Aguilera. que hace unos años estaba pues obviamente Delgada. muy diferente, y ahora apareció prácticamente rejuvenecida, como con 20 años se ve. Ajá. Entonces todas esas teorías de conspiración se basan en estos experimentos. ¿Por qué? Porque hacen también clonaciones en esto. Yo creo que el tema del Área 51 es muy popular por lo de Roswell, y prácticamente, bueno, sí, los cartelitos, se volvió muy popular porque la gente iba, se tomaba fotos, hey, estoy en el Área 51, pero hasta ahí. Yo creo que el tema del Área 51 se volvió como algo más popular en cuanto a los visitantes, a la gente que quiera. Eso no quiere decir que no se vean ovnis por ahí, ¿sí? Porque lo principal de por qué hicieron el S4 del Área 51 fue porque había muchos avistamientos. ¿Qué pasa? Que cada persona que va allá a visitar la entrada al Área 51, que se restringida, que sí, es verdad que si uno pasa de esas rejas que hay ahí, pues tu vida corre riesgo, pues porque prácticamente los militares tienen como el permiso de tirar a matar. Entonces pues eso es como un breve resumen de pues de esa historia del área 51. Sí, es que es un tema muy extenso con muchas cosas. Y bueno, pues ha estado, como ya decíamos, envuelta en mucho misterio durante décadas.
Pero ¿qué crees que la fascinación por este lugar es más grande hoy en día que en el pasado? Claro, yo creo que hoy en día para las personas que les gusta es mucho más interesante y mucho más con la información tan rápida que pues todos tenemos en cuanto a los celulares y el internet. Pues prácticamente al que le gusta le sabe, ¿no? Y las personas, por ejemplo, que les gusta pueden encontrar información de lo que quieran. Y del Área 51, pues imagínate, casi ya llevamos más de un siglo hablando del Área 51 y cosas que muy pocas cosas han salido a la luz. Pero yo creo que en este mundo hay más personas que se están despertando, por así decirlo, porque ya son muy pocos los dormidos, entre comillas, porque así se le llaman a las personas que son como el rebaño de la sociedad, que se levantan, trabajan, pagan deudas, bueno, todo eso. Pero ahora pues están muchos podcasts, así como el de ustedes, muchos canales en YouTube que hablan de estos misterios, que tocan sin filtro estos misterios y que prácticamente las personas que se atrevan a hacer esto, obviamente corren un poquito de riesgo, ¿sí? Porque prácticamente para los gobiernos no es tan complicado mandar a silenciar a las personas. Pero yo creo que en la actualidad sí o sea, las personas ya como que se están interesando mucho más. Y ahora inclusive pues mucho más con el tema de por qué el humano no ha vuelto a la luna, con toda la tecnología de ahora, del por qué tantos avistamientos, de por qué o sea, siempre las personas que tienen avistamientos describen a los mismos seres. O sea, ¿por qué? Porque pues ya prácticamente hasta el mismo gobierno ha dicho, existen. Hay algo muy particular en eso, no sé si me estoy tal vez como tergiversando un poquitico del tema, y es que, por ejemplo, en el año de la pandemia, cada mes pasaba algo diferente y tenían que ver con el tema como no paranormal, sino extraterrestre. Entonces, por ejemplo, en enero pues aparentemente todo está bien. En febrero empezó el tema de la pandemia, después en marzo muchos avistamientos. Después se filtran videos del Área 51. Después se dice que esos videos vienen o están en poder del gobierno de los Estados Unidos. Y así empiezan. Y después con el tema de la reina Isabel, que la señora no me moría hasta que por fin. No, y se dice que, pues, no sé, esas teorías sobre la reina Isabel, que prácticamente con su poder era una reptiliana, no sé si ustedes la han escuchado. ¿Qué pasa con esto? Que no sé, o sea, no estoy bien empapado del tema, pero resulta que justamente en la base dulce, que les digo, hacen experimentos de separar. Nosotros sabemos que nosotros somos energía, somos átomos, ¿verdad? En esa base prácticamente experimentan con personas dividiendo el cuerpo físico y sacando, como quien dice, el alma, para ponerlo en esos híbridos entre humanos y animales. Entonces te sacan, como quien dice, el alma, tu energía, lo que nosotros tengamos por dentro, y se lo meten a ese tipo de híbridos, ¿no? Esto mismo pasa con la de la reina Isabel. ¿Qué pasa? Ella obviamente pues era supuestamente reptiliana, y resulta que hicieron este mismo procedimiento y metieron el espíritu, lo que ella tuviera, en una persona muy cercana al mismo reinado, que era una jovencita que, bueno, no sé, pero eso mismo pasó. Pues sí, porque, por ejemplo, no sé, es que a veces creo que los jóvenes basamos mucho nuestro conocimiento, lo vi en TikTok. Entonces, digamos, en TikTok aparecían muchísimos videos de por qué la reina no se quitaba los guantes. Entonces decían que la reina no tenía manos. O incluso el hecho de que los ojos no parpadeaban, por decirlo así, de la misma manera en la que hace un humano, que es de arriba hacia abajo, sino que era como de los paralelos hacia el centro. Como los cocodrilos. Sí, literal, como los ojos de un lagarto, como un reptil. E incluso ese no ha sido el único caso que se ha vinculado a decir los altos mandos no son una persona normal, sino que son una persona más allá, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
¿cómo es posible que una persona se quede en un momento como en un estado de congelamiento? O sea, que estás normal como que y llega un momento donde ¡puf!, te congelas totalmente y quedas sin parpadear. O sea, eso es técnicamente imposible a menos de que haya un proceso que es muy difícil de conseguir, que es quedarte sin parpadear, porque es un proceso natural en donde tus ojos se humectan, por decirlo así, y no se resecan. Entonces, son cosas que como que en este momento están dejando de ser tabú para convertirse en no. Es que la realidad en la que tú vives no es de, ay, somos personas normales y ya. No, aquí hay misterios y aquí hay cosas que deberíamos investigar más allá y no comer entero, como decimos popularmente. Claro, es que eso ha sido popular en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros no teníamos como forma de, o sea, cómo llega la información a nosotros, si no es la información que esas personas de los altos rangos solo quiere que sepamos una parte. Por ejemplo, en el caso de Joe Biden, eso es, o sea, a simple vista, el que no quiera ver eso es como que ya está muy dormido, ¿cierto? Porque, o sea, son personas muy diferentes. ¿Qué pasa también con el supuesto creador de Facebook? También es lo mismo, también dicen, Mark Zuckerberg, también dicen que es lo mismo. Su manera de expresarse, su expresión corporal, su forma de hablar, su forma de respirar, su forma de parpadear, su forma de hablar. ¿Sí me entiendes? Son como cosas que se ven raras, y es como que un humano no tiene este tipo de gesticulaciones, ¿no? También pasa con Elon Musk, con todas estas personas tienen como cosas y teorías que como que uno dice, estos manes que, ¿por qué quieren tanto poder en este? ¿Por qué quieren y por qué tienen tanto poder y aún quieren más poder? Entonces, sí, yo digo que en este tema de misterio se puede dividir en muchas ramas y aquí pues no acabamos, la verdad, pero son muchas historias que nos han contado mal a lo largo de nuestras vidas y es bueno pues como quien dice aterrizarnos un poquito para al menos hacernos las preguntas de verdad esto es verdad o nos están mintiendo o qué está pasando, ¿sí? No tragar entero como tú lo dices ahorita. Sí, hablando pues un poquito del tema pues de los famosos que están muy metidos en este tema, y recuerdo que vi, no sé si fue un video o leí una noticia sobre Kanye West, el ex esposo de la Kardashian, que él decía que cuando las personas desaparecían era porque le iban a hacer algo y no volvían ellos como tal. Y él dijo y él avisó que si él desaparecía y no volvía, no volvieran a creer en él. Que si él desaparecía y volvía a aparecer después de unos días, que no era él. Sí, eso mismo. Y justo pasó. Sí, se desapareció y de un momento volvió y ahora las personas como que no eres tú. No es que físicamente se podría parecer y eso. Porque sí, es que no se esfuerzan tampoco en que se tenga que parecer. O sea, físicamente no se parecen. Y prácticamente mentalmente no se parecen, ¿sí me entendés? Entonces sí, ahí voy en el tema de las clonaciones. Ajá. ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasa ahora con no, es que son muchas cosas, por ejemplo en el caso del Puff Daddy? Ese es otro tema muy... Sí, no, pero mira que digamos es interesante porque desde Roswell, Nuevo México, todo tiene que ver con todo. Hasta inclusive, ¿sabes por qué? O sea, prácticamente el Área 51 se empezó a llamar así por un científico que trabajaba allá, que con pruebas hizo que el mismo gobierno dijera sí, el Área 51 existe, que se llama Bob Lazar. Que yo creo que eso ya es otro tema para tocar, porque Bob Lazar no solamente dijo el Área 51 existe, sino que sacó pruebas. Tenía fotografías, tenía videos, tenía de todo para decir esto existe. ¿Qué pasa con las supuestas teorías de conspiración? ¿Ustedes saben por qué a cualquier cosa que tenga en contra del gobierno, que sea historia, se le dice teoría de conspiración? ¿Saben por qué se le llama teoría de conspiración? Esto empezó con el atentado de John F. Kennedy. Que a John F. Kennedy lo mandó a matar el mismo gobierno. Sí. ¿Sí? Sí.
y al asesino lo capturaron y pues prácticamente el mismo gobierno lo mató, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno decía una cosa y las personas decían otras cosas. Entonces el mismo gobierno dijo, todo lo que la ciudadanía diga y no el gobierno, que supuestamente el gobierno es el que tiene la razón, Ajá. todo lo que la ciudadanía diga son teorías conspirativas. Entonces desde ahí empezaron a decir, todo es teoría de conspiración si un ente no gubernamental lo dice. Claro, Entonces porque estaría afectando el nombre del gobierno. Claro, entonces nos limitan a la verdad. Entonces, si ellos no lo admiten o dicen no, eso es teoría de conspiración. Eso no es verdad, eso es una teoría que usted se inventó. Entonces, pues por ahí empezaron las cosas. Y es que a eso así se estaba acostumbrando los gobiernos, a que hacían y deshacían, y ellos, como tenían el poder, decían, no, esto pasó así, así, así. ¿Qué pasa con la humanidad? No se preguntaban por qué, no sabían por qué, entonces decían, sí, esto pasó así. Pero ahora con la inmediatez, con internet y todo, las personas pueden investigar por sus propios medios y dicen, no, esto no es así, lo que nos dicen los gobiernos no es así. Y entonces por eso empiezan a abrirse los casos como el Área 51, como las otras bases. Imagínate, yo ahorita te conté la historia de la base Dulce, Ajá. pero son más de 90 bases. Imagínate. Imagínate qué otras cosas no se harán, qué otros experimentos, qué otra tecnología no harán en las otras bases. Es que eso es muy heavy. Claro, es que es mucha cosa, o sea, mejor dicho. No, y es que, ¿sabes por qué es tanta cosa? Porque a lo largo de la existencia de la humanidad nos han mentido por muchísimos años. Muchísimos Demasiado. años. Entonces es como que no es que sea mucho el tema, sino que nos vienen mintiendo desde hace mucho tiempo. Uy, eso es, o sea, aquí yo creo que aquí es el momento de ponernos a reflexionar y ponernos a pensar de que tenemos muy poco conocimiento de las bases. O sea, si solamente conocemos 2 o más, pues no pasan de ser una cantidad considerable. Si ya decir que los experimentos que se hacen son pesados y hay cosas que no conocemos, de decir, bueno, ¿qué hay más allá? Yo no sé, yo vi esta película hace muchos años y es muy curiosa porque es una película de niños. No sé si ustedes se la vieron un día, que era una película como de un colonizador, de un man que andaba en una nave, como en un cohete y aterrizaba en un planeta totalmente diferente al de él, donde habían muchos extraterrestres. Y de cierta manera, el humano era el extraterrestre en su mundo, en el mundo de los aliens. Es que creo que se llama Aliens, si no estoy mal. No, Aliens es otra. Aliens es la película es que no me acuerdo cómo es que se llama. Ah, sí, esos aliens que sí. tienen el cerebro así grandote. Ajá, pero mírenla porque es curiosa y ahorita es que me pongo a reflexionar había un mensaje más profundo ahí, porque por ejemplo encontraban al humano y se lo llevaban a la base, o sea, armaban todo un show mediático de encontramos al alienígena, lo vamos a llevar a investigar, pero así como tú dices de la base Dulce, que digamos la fachada de la base era una casita vieja y a partir de la casita había un área de tierra considerable y en donde como que se abrían compuertas desde abajo y de ahí para abajo habían como muchos niveles donde se como por decirlo, se experimentaban con los humanos, que como en su mundo son los extraterrestres. O sea, es raro, Sí. pero ahorita que me pongo a pensar, digo, no se habrán basado en la base Dulce para hacer esa película. Es que eso se llama primado negativo. ¿Qué pasa con el primado negativo? Son películas, son videos, son canciones, pues, que prácticamente nos dicen la verdad en la cara a nosotros. Y eso es lo que están haciendo justamente, pues lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, la verdad. Pero, o sea, no te parece extraño que, digamos, en videos musicales esté peleando un ángel contra un demonio, o aparezcan cosas, o aparezcan luces, o aparezcan el famoso triángulo, que supuestamente son de... ¿Sí me entiendes? Entonces es como... O sea, nos están... Ahora la última película que me acuerdo de Netflix, que era como que llegaba
el apocalipsis, pues un mundo era una familia, que aparecía Sí. creo que el presidente de los Estados Unidos que era amigo de los protagonistas, ¿sí? ¿Sí? O sea, todo eso prácticamente es primado negativo porque nos advierten de lo que va a pasar. Lo mismo pasa con los Simpsons. Sí. Que, ay, que los Simpsons lo dijeron que yo no sé qué, pues claro, porque es que tienen informaciones que para el humano promedio Ujú. se les hace desinteresado, pero es como advertir a la sociedad qué es lo que pasa. Los Simpsons predijeron, entre comillas, lo de las Torres Gemelas. Ujú. Muchos cómics del 2000, de los 90s, habían dos edificios y un avión chocando. ¿Qué pasa con esas cosas? ¿Sí me entienden? Entonces como la misma élite, porque es que no son los presidentes, no son los gobernadores, o sea, ni siquiera es Donald Trump ni Biden los que tienen el poder. O sea, estamos hablando de jerarquías mucho más arriba que controlan a estos presidentes de todo el mundo y todo eso. Entonces, pues, el tema es demasiado amplio como para... Sí, no, y es que lo que decías hay que abrir muy bien los ojos y poner más atención porque ahora que hablabas de los Simpsons, yo recuerdo que de chiquitica yo era feliz viéndolos y los veía, pero los veía hasta ahí, no, nunca les prestaba atención. Y ahora ya más grande, como con más cosas en la cabeza, uno los ve y es como que, uff. Es como que, claro. Empezando que es o sea, se basa mucho y hace mucho críticas hacia todo, pero también te van soltando información de a poquitos. Por si quieren ver la película, se llama Planeta 51. Ok. No, y otra película que es muy buena se llama así, Área 51. ¿Qué pasa? Que son como cuatro amigos pues que se graban. Esta película está en ese formato como de actividad paranormal de una persona así normal. Se graban queriendo entrar al Área 51. ¿Qué pasa? Ahí prácticamente tocan el tema de las personas que trabajan ahí, que es solo una aerolínea la que puede entrar a esas bases. Ellos entran, no sé cómo, pero ahí entran, ven las bases, o sea, prácticamente es lo más parecido a entrar al Área 51, a esa película. Se llama así, Área 51, es muy bueno. Bueno, la charla está muy chévere, la verdad. Bueno, vamos a seguir, volvamos a centrarnos en el tema. Bueno, siempre estamos centrados, pero como que siempre cogemos el tema de la tangente y nos vamos por las ramitas y mejor dicho, esto es un mundo donde hay muchas cosas que tocar, pero hay muy poco tiempo para hablar. Bueno, hay muchos otros testigos y personas que afirman haber visto ovnis en áreas cercanas a lo que llamamos al Área 51. ¿Crees realmente que hay algo relacionado con extraterrestres o todo es parte de los experimentos militares? Yo creo que hasta la fecha ya la ingeniería inversa ya la tienen los humanos. Ya yo creo que han pasado demasiados años después del accidente de Roswell, inclusive antes. Hay historias de la Segunda Guerra Mundial donde Hitler tenía una especie de tecnología que parecía como un artefacto en forma de campana, y pues eso fue lo que lo ayudó a hacer como más grande, ¿sí? O sea, los experimentos con tecnología inversa vienen desde hace mucho tiempo. Y yo no descarto la idea de que los seres humanos ya tengan ese tipo de tecnología y la estén probando en el Área 51. Pero también, pues, es lógico que por eso pusieron ese tipo de bases en esa área, porque son muchos avistamientos. Es como una entrada y salida de objetos voladores no identificados. Entonces yo creo que tanto los humanos que experimentan con estas tecnologías ya tienen el control hasta la fecha, como también no nos podemos decir como que somos los únicos viviendo en esta galaxia, en este terreno, no, o sea, si el que piense eso es porque ya está muy cerrado. Entonces yo pienso eso, que tanto seres no humanos y humanos tienen este tipo de tecnologías, y pues en esas bases son en donde experimentan este tipo de tecnologías. Entonces no descarto la idea de que
muchos de los avistamientos que se ven por estas áreas son de los dos. Sí, digamos, escalémonos a un futuro, ¿no? Vamos al futuro y pensemos en qué pasaría o qué va a pasar con el Área 51. O sea, conoceremos más del Área 51, podremos entrar al Área 51. ¿Qué va a pasar como con todo este tema del misterio? Pues mira, yo en lo personal no creo que llegue a pasar gran cosa. Hace unos años en Facebook se volvió viral un evento de ir todos al Área 51, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Yo le digo, voy a ir. Sí, entonces, pero ¿qué pasa? O sea, la presión de las personas normales no se pueden comparar con la presión de la seguridad que tiene el Área 51. Porque ahí entramos ahí entran lo que son los hombres de negro, que también existen. Ahí entran pues prácticamente los francotiradores que están en el Área 51 cuidando. Entonces es como que yo creo que el tema del Área 51 se va a volver histórico, si no es que ya lo es. También por el tema de la gente que quiere ir allá, tomarse la foto y se va. Yo creo que no va a pasar nada del otro mundo en el Área 51. Lo que sí creo es que como ya están enfocados en que las personas solamente conocen el Área 51 y no las demás bases, va a seguir así. O sea, lo van a tomar como un lugar turístico, como por así decirlo, y lo van a dejar ahí. No va a pasar de más de experimentos con tecnología 100% humana, aviones, jets, bueno, todo lo que tiene que ver esto. Y van a centrar la perspectiva de los pensamientos solo al Área 51. Pero, quién sabe los temas de las demás bases. Entonces, en cuanto al Área 51, en lo personal, va a quedar como un destino turístico donde las personas se vienen a tomar fotos, donde pueden ir a ver algunos avistamientos, pero hasta ahí. Yo creo que eso ahí se va a quedar. Si nomás estaba oculto en los mapas y todo eso durante muchos años, eso yo, en lo personal, yo creo que eso ahí se va a quedar y las demás áreas van a seguir su función y avanzando. Entonces esa es como mi opinión acerca del área. Pues eso sería como lo que pasó con el Área 51. Antes del Área 51 estaba oculta, nadie la conocía, hacía sus experimentos hasta que se empezó a viralizar. Lo mismo, yo pienso también lo mismo que tú y considero que es como el furor. Ahorita todo el mundo está concentrado en el Área 51, pero va a llegar el momento donde se van a concentrar en el área, en la base dulce. Entonces va a pasar exactamente lo mismo, todo el mundo va a querer ir a la base dulce y así mismo va a pasar, conforme pasen los años, así mismo va a pasar con las demás bases. No sé, no sé si es muy alocado. No, pues tiene sentido, pero ¿de qué vale como quien dice, ay sí, mira, esta otra base existe, pero no podemos entrar? Entonces el misterio nunca va a ser resuelto, sino es que salga una persona y diga y exponga su vida, como le pasó al camarógrafo militar, al de las cámaras de seguridad, que uno de los grises se dio cuenta de que él había entrado a la cámara y todo, y al día siguiente él fue a su casa, no estaba su esposa, no estaban sus 2 hijas, y él se devuelve a esta base dulce y lo están esperando. Y uno de los grises le dice, pues telepáticamente, mentalmente, que ya se sabe qué era lo que él iba a hacer con las fotografías y los videos que él tomó en esa base. Le dan 2 opciones: o regresas la información y hacemos como si no hubiera pasado, o la publicas y pues prácticamente no vas a volver a ver a tu esposa ni a tus 2 hijas. ¿Qué hizo él? No le importó su esposa ni sus 2 hijas. Él publicó toda esa información, que pues la publicó en internet y se pudo salvar muy pocos fragmentos de esto. Yo sí los vi y obviamente están grabados en formato súper viejo, ¿no? Pero se alcanzan a ver como unos frascos, ¿sí me entiendes? Tipo película, pero es una cosa impresionante. ¿Qué pasa? Que a él, días después, le devolvieron a su esposa y a sus 2 hijas. ¿Qué pasa? Su esposa y sus 2 hijas no eran su esposa y sus 2 hijas. O sea, sus pensamientos eran, como quien dice, tener unos maniquíes. Estaban muertas,
en vida. ¿Por qué? Porque les habían sacado el alma en esos experimentos. O sea, ellas fueron partícipes de estos experimentos del último piso de esta base. ¿Qué pasa? Él salió porque se sintió perseguido, obviamente él corría riesgo y se fue del país, pero su último reporte fue que estaba como en otro continente y después de ahí no se supo nada más, se desapareció. Ok, bueno, pues todo eso se despierta a raíz también de la curiosidad humana, ¿no? O sea, es un tema muy extenso, pero pues ya finalizando, yo te quiero preguntar, Keiner, si pudieras en un caso hipotético entrar al área 51, ¿qué sería lo primero que harías, que investigarías? Si yo tuviera la oportunidad, buena pregunta. Pues nunca me había hecho esa pregunta, la verdad. Pero yo creo que, a ver, si ya estoy dentro del área 51 es porque hice hasta lo imposible por entrar, por estar allá metido. No sé, grabar, tener evidencia. O sea, de lo poquito, así sea, pasar por las puertas de los hangares a ver qué me encuentro. Porque igual en el área 51 hay más pisos para abajo, ¿no? Ajá. Si tengo la oportunidad de grabar y hacer lo posible por si sea o transmitirlo en directo o se suba a la nube, lo que sea, porque obviamente no es muy complicado. Si uno entra, el poder volver a salir. Claro, Entonces uno se arriesga bastante. Pero si tengo la oportunidad de estar ahí, grabar, no, y me encantaría porque sería una realidad muy diferente a esta realidad. Claro, no, y es que en estos tiempos la tecnología es algo... Claro, y tú te puedes poner una camarita pequeñita, y todo eso tener, guardarlo y se sube a la nube y de la nube no la bajas nadie. Entonces yo haría eso. Yo sí me sacrificaría. Sí, eso es muy interesante, la verdad. Sí. Uy, pero es que el tema de entrar al área 51 tiene que ser una hazaña, pero mundial. O sea, te estás arriesgando primero. Uy, no, yo pienso que no tendría que ser invisible. O sea, empezando por ahí, ¿no? Sí. Yo no sé cómo tomarse, así como en los cuentos de los hermanos Grimm que te ponen la papa. Pero ¿sabes una cosa? Va por ahí. Yo creo que hay muchas personas no gubernamentales, personas del común, que son muy inteligentes, que trabajan con tecnología también muy avanzada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tres amigos, te estoy diciendo un ejemplo, tres amigos científicos dicen, ole, y se les despierta la curiosidad de entrar al área 51 o entrar a cualquier base militar con tecnología? Que no es tan descartable la idea, porque hasta drones han entrado al área 51 y han estado por ahí. ¿Qué pasa? Obviamente los detecta el radar y todo eso, pero si hubiese una manera con tecnología inversa, te estoy dando un ejemplo, de la misma tecnología que oculta las naves, ¿sí? Con este patrón de energías y que prácticamente se vuelve invisible, ¿por qué no? Alguien que tenga este tipo de conocimientos puede entrar a esta área. Fue la siento tranquila. Ay, me asusté. Yo dije, se nos entraron los hombres de negro. Si no escucharon y no saben de qué estamos hablando, escuchamos un sonido raro. Sí. Bueno, esta charla es muy interesante, pero a veces siento que entre uno más investiga, más le despierta la curiosidad y uno siente que menos sabe. Es como todo, es como entre más sé, menos sé. Mira que a mí me pasó algo muy, pues como que giró mi perspectiva y mi pensamiento 180, que fue cuando yo les comenté ahorita al inicio del programa que por qué se me despertó la curiosidad, fue por ver estos videos en TikTok. Y justamente pues por eso quieren quitar TikTok de Estados Unidos, pues porque TikTok es más abierto, bueno, todo esto ya es otro tema. Pero ese día eran como ya iba a ser la medianoche cuando me salieron este tipo de videos y en sugerencias me salían estos videos y era tanta la información que me entró a mi cerebro y que yo no sabía y que estaba oficialmente que decía esto está pasando de verdad. Te saturaste. Entré a una crisis. Sí, me dio una crisis de ansiedad de tanta información que yo no sabía. Yo decía, de verdad estoy viviendo en este mundo
donde están pasando estas cosas que prácticamente pasan en las películas. O sea, entré en una crisis existencial horrible, empecé a temblar, ya mi mamá le decía que por favor me calmara porque estaba temblando. Yo decía, es que no lo puedo creer. No puedo creer que en el mismo mundo que esté yo, en el mismo plano terrenal que esté yo, estén pasando cosas que extraterrestres, que cosas, que animales, que avistamientos, que una cosa, que la otra. No, pues o sea, yo me saturé de información y no, hasta que pues me pude calmar. Yo dije, no, pues también parezco bobo. Me puse a investigar y por eso pues sigo muchos canales, muchos podcasts, he leído demasiadas cosas, que es por donde me entero de todas estas cosas. Y pues prácticamente imagínate para una persona que no sepa, una persona pues, de campo, encontrarse con algo así. O sea, yo digo, uy, de pronto inclusive le voy a decir demonio o algo así, pero no puede ser que no sea ningún demonio, ningún espíritu, ningún fantasma, sino que puede ser algún extraterrestre, algún ser no humano. Ok, pero bueno, y hablando un poquito más de los extraterrestres, ¿has visto algo tú? ¿Has tenido como estas experiencias? Sí, se supone que estas experiencias se califican, se dividen por tipos, Ajá. por experiencias. Experiencias de primer tipo es cuando uno ve un objeto volador. Okay. Experiencias del segundo tipo es cuando uno ya es más consciente y tiene como quien dice, que uno dice, uy sí, ahí está, inclusive lo puedo tocar. Ajá. Experiencias del tercer tipo es cuando se ven, por ejemplo, cuando dejan rastros en los cultivos, en las casas, manchas en los jardines, ¿sí? Cuando hay evidencias. Y la experiencia del cuarto tipo es cuando ya te abducen. ¿Qué pasa? Que estas mismas abducciones entra también a las historias de la base dulce. ¿Qué pasa con esas abducciones? Pues las personas que están siendo abducidas hacen experimentación con ellas, o ya bien sea en las naves o en la base dulce. Entonces yo tuve una experiencia del primer tipo. Hace muchos años estaba en la loma del Tablazo, elevando cometas. Era un día de semana, entonces como que no había tantas personas, pero digamos, después de la montaña del Tablazo hay unos pinos súper altos, y en medio de esos pinos hay unos huecos entre pinos. En ese momento estábamos elevando pues como la cometa con dos amigos, normal, todo bien, cuando de un momento se va el viento. O sea, cero viento, la cometa lógicamente se cae. Cuando mis dos amigos se fueron a coger la cometa y yo volteo a ver hacia los pinos, ¿qué pasa? Está una esfera, no producía nada de ruido, estática, haz de cuenta como un balón de básquetbol pero negra y como girando, algo así. Cuando yo la vi yo me quedé quieto. Cuando yo solamente veo es que ya se empieza a mover de derecha a izquierda de una manera así como horizontal, y pasa por el medio de los pinos y yo me quedo viendo así. Cuando ya se pasa por detrás de un pino, yo voy a decirles a mis amigos, ve, ¿qué es eso? Cuando ya volteo a ver es que destruye todas las físicas del mundo, hace como una media vuelta y se va, sin hacer ni un solo ruido, sin tocar ni una sola nubecita, ni hacer ningún tipo de efecto, nada. Sí fue. Y mis amigos lógicamente no lo alcanzaron a ver. Y esa fue pues como mi única experiencia que he tenido de primer tipo en cuanto a naves que prácticamente no se sabe qué era. Uy, yo ahora que recuerdo, hace muchos años, yo vivo en un pueblito. Resulta que ese día era como de paseo, nos íbamos de paseo con los de mi salón. Yo tenía como 9 años más o menos. Eran las 4 de la mañana. Afuera de mi casa, Nata cuando fue no la vio, había un palo de guayaba muy alto. Y al lado había un palito de sombra, que se le dice allá, y ahí teníamos un asientico. Resulta que yo estaba afuera con mi abuela esperando el carro. Y yo tengo la costumbre
de acostarme mirando hacia arriba. Me gusta mucho mirar las estrellas, no sé, tengo una especie de... O sea, me relaja muchísimo. Cuando yo estaba acostada hacia arriba, una luz, eso no es una estrella fugaz, una luz azul con visos blancos fue pasando así, súper cerquita del árbol. Y mi abuela no me cree. Bueno, no me creyó porque ya no estaba. Pero fue muy raro porque de decir, no, es que es una estrella fugaz, como popularmente las conocemos, pasan muy, muy, muy alto. Pero que te pase justo por la copa del árbol, algo súper brillante, porque recuerdo que es súper brillante, tiene una luz muy azul, es muy raro. No, y ahora imagínate cuántas personas no les ha pasado algo similar y lo dejan pasar por alto. Dirán, bueno, vi una luz y ya, pero no se cuestionan, no se preguntan qué es, por qué pasó, por qué yo lo vi. ¿Solamente será que yo lo vi o alguien más lo vio? Entonces, como que a nosotros nos gusta como tragar entero y como que no cuestionarnos de las cosas que pasan, de las cosas que hacemos, ¿sí? Entonces, yo creo que a muchas personas les ha pasado algunos avistamientos así, pero pues lo dejan pasar por alto. Pero digamos a las personas que sí como que, a mí, yo no me considero muy fanático, pero sí muy curioso de estos temas. Entonces sí me gusta como cuestionar y saber, me gusta saber de todo un poquito. Ok, bueno, este tema tiene mucha tela por cortar, pero principalmente, Keiner, te queremos dar las gracias por acompañarnos y compartir tu perspectiva y tus conocimientos. Ha sido una conversación muy interesante. No, de verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación, la pasé genial y pues que se repita. Okay. Bueno, y para ir terminando este tema, queremos preguntarles a ustedes, nuestros queridos oyentes, ¿ustedes qué creen? ¿Es el área 51 simplemente un lugar para hacer pruebas militares o tal vez esconde secretos muchísimo más oscuros? Déjenos su opinión en nuestras redes sociales. Claro que sí, Majo. Con esto llegamos al final de este episodio de Enigma Total. No se pierdan nuestro próximo programa donde continuaremos. Claro que sí, Majo. Con esto llegamos al final de este episodio de Enigma Total. No se pierdan nuestro próximo capítulo donde continuaremos explorando los enigmas más fascinantes del mundo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de próximos episodios. Hasta la próxima y que la curiosidad nunca se apague. Terminamos. Enigma Total. Marica, la puta que como con tanta información. Sí. Que... Yo estaba así. Estuvo bueno el programa, ¿no? Regáláselo. Marica, primera vez que haciendo como Es estas que- cosas me siento como tan... Es que sabe qué es y yo lo comprobé ayer.